Como primer ponente tenemos al licenciado Gustavo Alfonso Bolio Gómez, quien actualmente es director corporativo de Recursos Humanos y de Tecnología de Grupo Brisas. Cuenta con varios reconocimientos y premios en el ámbito hotelero. Tenemos también a la licenciada Mónica Maldonado Domínguez, quien tiene 22 años de experiencia trabajando en el área de recursos humanos y actualmente es la directora de MBO Consultants. Como tercer ponente les presento al licenciado Ulises Pérez Escamilla. Él actualmente trabaja en la planta de ensamble Ford Cuautitlán y comenta que para él su mayor logro es dirigir el tema del cambio cultural y la adopción de los valores de manufactura en todas las plantas Ford. Es por eso que para nosotros el día de hoy como institución es muy importante que a través de la experiencia de nuestros ponentes podamos resolver algunos problemas, crear nuevas ideas en conjunto, compartir las buenas prácticas de cada empresa y tener una buena reflexión colectiva al final de este foro. Y bueno, para continuar con el foro, me complace entonces presentarles a nuestro primer ponente, el licenciado Gustavo Bolio Gómez. Él estudió hidrobiología en la UAM Iztapalapa. Es licenciado en Administración de Recursos Humanos y cuenta con una maestría en Administración Estratégica del Capital Humano por la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Es máster en Nuevas Tecnologías de la Educación por la Universidad de Alicante y en Hospitality Management por la Universidad de Cornell. Cuenta también con diferentes grados de especialidad en temas de administración estratégica, formación y de alta dirección por parte de las diversas universidades de renombre. Es presidente del Comité de Gestión por Competencias del Sector Turismo ante El Conocer y la SEP. Actualmente se desempeña como director corporativo de Recursos Humanos y Tecnologías de la Información en Grupo Brisas. Hoy en día forma parte de los 100 Top Influencers de Recursos Humanos en México y Latinoamérica. En este momento le comento a nuestros invitados que el chat queda abierto para que nos hagan llegar sus preguntas, las cuales serán contestadas al final de la ponencia. Le cedo entonces la palabra al licenciado Bolio para que inicie con su presentación. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Esmeralda, y a todo el personal de la Universidad Incarnate. Me da mucho gusto que me hayan invitado y tener la oportunidad de participar con todos los panelistas que estamos compartiendo esta linda experiencia, y le doy la bienvenida a todos los espectadores que están con nosotros hoy en la conferencia. Cuando hablamos del nuevo espacio de trabajo, la que sigue, por favor. Muy bien. Realmente nos da una oportunidad muy importante para hablar de lo que está ocurriendo y de lo que ocurrió en los últimos meses y cómo de la nada hemos tenido que adaptarnos al home office o al famoso teletrabajo. Y lo que se nos viene de aquí en adelante es una constante adaptación a los cambios que no teníamos previstos. Frente al panorama que nos ha ofrecido esta enfermedad, pues muchas empresas hemos empezado a recurrir a las nuevas tecnologías, hemos empezado a trabajar en diferentes nubes, en diferentes métodos de reunión en línea, como es ahora Zoom, o como lo es BlueJeans, o GoToMeeting, etcétera, etcétera. Pero al final tuvimos que empezar a implementar ideas que de alguna forma ya veníamos considerando. Algunos nos preguntan que dónde estaba esto, y si es legal o no es legal. Si leemos el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, ya hablamos del trabajo a domicilio. Y hay una propuesta en el Senado que se quedó atorada en estos últimos meses de febrero, marzo, donde se propone que en el artículo 330 haya una nueva inclusión sobre el capítulo 7 bis, para que hablemos del teletrabajo y lo podamos reglamentar. Pero lo que nos está diciendo esta nueva visión de trabajar en casa es que hay nuevas formas, hay nuevos métodos, y eso nos invita a ser disruptivos. La que sigue, por favor. La nueva forma de trabajar debe ser entonces afuera de la oficina, y eso nos exige un cambio de mentalidad por parte de todo el personal
pero sobre todo por parte de los que dirigimos una organización o de los líderes de una organización. ¿Qué ocurre con la productividad? ¿Qué ocurre con los objetivos? ¿Qué ocurre con las metas? ¿Qué ocurre con las cuotas de ventas? ¿Qué ocurre con los procesos administrativos, con las firmas? ¿Qué ocurre al mismo tiempo en el entorno mientras estamos lejos de la oficina, donde un supervisor no puede controlar nuestra presencia, donde no puede asegurar nuestro espacio y donde ahora tenemos que compartir con otras personas lo que estamos haciendo? En casa tenemos al personal de servicio y también tenemos a los hijos y tenemos a nuestros cónyuges y todos estamos compartiendo tareas. Estamos compartiendo la internet con el ancho de banda y tenemos que encontrar espacios que no necesariamente estaban creados o habían sido preparados ergonómicamente para poder estar 7 u 8 horas en casa. Están los ruidos, están los sonidos y están diferentes espacios que tampoco estábamos acostumbrados a compartir con la sociedad que nos rodea, con la colonia, con los vecinos, con el timbre, con los vendedores, con los diferentes ruidos que hay de los hijos, de las personas que circulan a nuestro alrededor y que necesitamos que no nos rompan la concentración. Al mismo tiempo, los líderes ahora tenemos entonces una gran oportunidad de pensamiento. ¿Cómo mantengo motivada a mi gente en un espacio que está fuera de mi control? Pero al mismo tiempo, ¿cómo hago que la productividad de las personas se mantenga enfocada sin que con ello conlleve distracción de todos los días por cumplir lo que se espera de mí? La que sigue, por favor. Y en ese sentido les quiero hablar de un proceso que existe desde los años 90 y que de pronto se ha vuelto a poner de moda, que era el ambiente VUCA. El ambiente VUCA, que nació en los años 90 con una idea de Desert Storm, de los soldados de Estados Unidos, nos plantea que en la nueva organización hay una necesidad imprescindible de adaptarnos a los cambios que no estaban previstos. Y sobre todo esos cambios que van surgiendo en el seno de la organización. Es importante entender que ahora un procedimiento VUCA nos muestra un ambiente que es volátil, es decir, que no nos da una correcta visión del futuro y que la visión del futuro la tenemos que estar construyendo todos los días a partir de la necesidad del negocio que está cambiando, a partir de los cambios que nos está ofreciendo este negocio, porque la forma en la que lo veníamos haciendo se rompió y no va a regresar. La distancia, la tecnología, los videos, el contacto con las personas nos van a obligar a firmar una nueva visión de futuro, revisitar nuestra estrategia de negocio y replantear seguramente nuestros objetivos clave de desempeño. También el ambiente VUCA ahora nos propone que hay un ambiente incierto. La incertidumbre posiblemente de qué va a pasar. La tenemos que trabajar en casa nosotros, con un ambiente nuevo de trabajo fuera de la oficina, con conocimiento, con formación y con una actualización constante de lo que está ocurriendo en nuestro nuevo entorno. Todos estamos metidos ahora en webinars tratando de aprender qué está pasando y cómo está pasando. De pronto la nube, el aprendizaje de e-learning en línea, el aprendizaje a distancia se han convertido en las nuevas herramientas para poder conceptualizar. Las reuniones en línea con los supervisores y con los compañeros de trabajo nos obligan a ser más ágiles, a tener un pensamiento de trabajo de equipo y de integración y de complemento. Y ahí es donde viene el ambiente complejo, porque la oportunidad del ambiente VUCA lo que busca es que nosotros desde el trabajo en casa y con el nuevo espacio tengamos claridad y busquemos la simplicidad y la sencillez en la ejecución de las tareas. Ahora no nos podemos reunir y levantarnos de una oficina e ir a caminar o convocar a una reunión en una sala de juntas para poder cumplir con la tarea que se nos está pidiendo, sino que tenemos que reservar un espacio en la computadora, en el teléfono móvil o en la tableta, para poder sintetizar lo que tenemos que completar en la distancia.
Así que la parte de ejecutar tareas y las acciones dentro de la organización se van a volver mucho más determinadas y sobre todo van a permitir que la distancia nos dé simplicidad en la conclusión y desarrollar la confianza. En un ambiente complejo, el trabajo en equipo y la confianza nos deben permitir flexibilidad. Y ahí es donde la organización ágil empieza a tener impacto. Y finalmente, ambiguo, porque con la ambigüedad lo que tenemos que buscar es agilidad. Y la agilidad viene con una capacidad rápida de reacción. Y eso es lo que está ocurriendo en México en los últimos 6 meses. La pregunta es, ¿qué tan rápido estamos reaccionando a lo que nos está ofreciendo el imprevisto del mercado? ¿Qué tan rápido estamos reaccionando en nuestra planeación estratégica de la organización? Y el decreto que nos mandó a casa sin estar necesariamente preparados nos ha puesto un reto muy importante. ¿Cómo logramos romper esa ambigüedad ante lo que no habíamos pensado? ¿Y cómo creamos planes de contingencia inmediatos para poderlo resolver? Así que lo que vamos a empezar a encontrar, adelante, la que sigue por favor, en la organización nueva es un líder digital, un supervisor que esté al tanto de los procesos que se puedan hacer de forma digital. ¿Qué herramientas vamos a requerir en el nuevo trabajo a distancia y que nos permitan implementar esos procesos? Si ya estamos trabajando en una nube, si esa nube es privada o esa nube es compartida o es una nube híbrida o mixta, ¿en dónde están los derechos de una persona para poder editar, consultar, compartir o crear un documento? ¿En dónde vamos a encontrar un calendario compartido con tareas definidas y seguimientos de porcentaje para saber si la persona es objetiva y al mismo tiempo es productiva en tiempos y movimientos y no necesariamente porque está sentada frente a la computadora 8 horas? Muchos teníamos miedos que en la era digital el líder nos estuviera supervisando. Y lo que la gente empezaba a hacer hace mucho tiempo era pararse, prender su computadora y luego irse a desayunar y hacer sus cosas. Y si yo supervisaba a mi colaborador, pues yo lo veía que estaba en línea. Hoy el trabajo está determinado por los objetivos, por los sistemas que me permitan monitorear y al mismo tiempo por los sistemas que le digan a mi supervisor que mis tareas se han cumplido de forma digital. Y ese es el seguimiento, la oportunidad de haber delegado la tarea y supervisarla para asegurar que hemos cumplido con la nueva tarea. Un nuevo set de competencias y un nuevo set de habilidades blandas requerirá el líder digital para asegurar que los procesos se van cumpliendo y que la distancia no tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos esperados. La que sigue, por favor. Y en ese sentido, ¿qué es lo que vamos a ver para los equipos y cómo los gestionamos? Yo les propongo 3 ideas. En términos de equipo, el líder nuevo o el líder digital, tenemos que vigilar 3 cosas cuando estemos trabajando con personal que tenemos en casa. ¿Quién va a hacer teletrabajo? No todos los miembros de la organización estamos destinados para hacer trabajo en casa. Tenemos mucho personal operativo, mucho personal técnico que se requiere en la planta, que se requiere en la instalación, que se requiere en el servicio y que no puede estar lejos del cliente. Si nosotros mantenemos en nuestra filosofía al cliente en el centro, tenemos que diseñar nuestros procesos de cómo vamos a trabajar con las personas a distancia y con las personas presentes. ¿Qué controles vamos a desarrollar y qué herramientas vamos a dirigir? ¿Qué tareas se van a hacer desde casa, desde forma remota, y qué tareas se van a hacer de forma presencial? ¿De qué manera vamos a trabajar en el monitoreo de equipo remoto y qué de forma vamos a crear sinergias con los que están presentes? El cómo va a determinar perfectamente el quién puede permanecer a distancia. Y ahí es donde el supervisor tiene que ser muy inteligente para saber escalonar al personal, para saber pedirle que se presente ciertos días en casa y ciertos días en el trabajo. Y para poder determinar para las partes, tanto técnicas como a distancia, los sistemas de comunicación, como tableros, como videollamadas, como los diferentes servicios en los que vamos a poder integrar la información.
La que sigue, por favor. Otra de las preocupaciones que tenemos en mente ahora que estamos pensando si el espacio de trabajo cambió o no, es la señal de la Internet. Si el ancho de banda con el que estamos trabajando es suficiente. Y puede ser que en la oficina, con un VPN o con el ancho de banda corporativo o organizacional, pues teníamos 100, 200 megas de velocidad, hasta 1 terabyte de velocidad. Mientras que en casa, de pronto nos encontramos que las personas que compran su propio internet tenían 10 megas, tenían 20 megas, y no era suficiente para poder sostener inclusive una videollamada. De pronto nos damos cuenta que la velocidad para subir o para bajar información no es la óptima para hacer trabajo. Sobre todo cuando en casa la gente está utilizando Netflix o Prime, o está viendo videos o está haciendo otra cosa mientras nosotros estamos trabajando. O inclusive cuando dentro de la misma casa tenemos 4 o 5 profesionales y todos requieren de un ancho de banda muy poderoso. El teléfono no es la solución y la señal de internet tiene que estar disponible, tiene que ser portátil, tiene que tener un carrier confiable, porque no podemos saber si de pronto se nos cae el ancho de banda, se fue la luz, no tenemos forma de dar seguimiento, no tenemos una conexión alternativa, no podemos movernos porque resulta que las personas no tienen una laptop, no tienen una tablet o no tienen un dispositivo móvil, o porque la economía solo nos permite tener una computadora en casa, y porque la empresa resultó que no había pensado en el trabajo en casa, y en mi oficina había una desktop o había una PC y no había un equipo portátil. Y sobre todo conocer también los anchos de banda. Si en mi casa tengo 2.4 o tengo 5 o tengo los 2 anchos de banda disponibles, y cómo puedo alternar mis anchos de banda para poderme cambiar cuando hago transferencia de datos, cuando estoy haciendo streaming, cuando estoy haciendo videoconferencia o cuando solo estoy subiendo fotos o revisando mi correo electrónico. Y saber movernos entre los diferentes anchos de banda va a obligar que las personas desarrollemos nuestra capacidad digital inmediata. Que te sepas conectar, que sepas configurar tu módem, que sepas compartir tu VPN interna, que sepas firmarte y resolver problemas porque el asesor que tienes en la oficina no lo tienes en casa. Cómo instalar un programa, cómo tener derechos de administración, cómo poder conectarme a mi server corporativo, cómo poder compartir información en mi nube, qué puedo bajar y no bajar, se van a convertir en detalles importantes para poder definir en casa, en el teletrabajo, el ancho de banda que necesito. La que sigue, por favor. ¿Cómo va a ser la nueva oficina y qué estamos observando en la nueva oficina? Es muy interesante. Mientras que veníamos evolucionando como sistemas como WeWork o como IOS y ese tipo de oficinas con espacios colaborativos, lo que vamos a encontrar ahora son espacios abiertos, mucho más lógicos, mucho menos reservados y donde las personas simplemente puedan sentarse en equipo y trabajar para compartir. Donde mi máquina se pueda firmar a un puerto o de forma remota a la red de la empresa, y donde el reto ahora es romper y respetar el miedo a utilizar barreras físicas como la sana distancia, como el utilizar un cubrebocas, como trabajar entre acrílicos, como no compartir equipos de trabajo, como no prestarte mi teclado, no prestarte la pluma. Y entonces la nueva oficina sí tiene un espacio abierto, pero tiene un espacio de contingencia. Un espacio que tenemos que cuidar en la higiene y en la sanitización, y al mismo tiempo que respete las reglas que nos plantea el regreso al trabajo. Y entonces la gente nos va a decir, prefiero seguir trabajando desde casa que quedarme en una oficina donde todavía no es seguro encontrar espacios compartidos. Para terminar, la que sigue, por favor. La experiencia del colaborador también va a cambiar. Nos encontramos que las organizaciones en promedio invertíamos 34 centavos, 35 centavos en beneficios
tradicionales como seguros y vacaciones adicionales y membresías, etcétera, etcétera. Y ahí tienen ustedes la liga que cuando les compartan esta presentación lo pueden visitar en un estudio que hizo Deloitte con Josh Bersin acerca de la nueva experiencia del empleado cuando regrese a trabajar a su oficina o se quede en el trabajo. Y ahora nos vamos a encontrar que la nueva experiencia, la que sigue, por favor, está basada en esas expectativas de dónde hay sanitizadores, cuáles van a ser las nuevas políticas de protección de equipo personal, si vamos a alternar el trabajo, cómo se van a dar ahora los coffee breaks, si puedo tocar o no puedo tocar las cosas, cómo va a ser mi estación de trabajo, cómo voy a proteger mi escritorio para que nadie lo toque, cómo van a ser las tendencias de tráfico, cómo vamos a tener turnos escalonados, cómo se va a dar la prueba de temperatura, cómo voy a trabajar si estoy solo y ya no puedo trabajar en equipo con otras personas, cuáles van a ser los espacios comunes que sí puedo compartir y que no puedo compartir. ¿Puedo ir al baño con otra persona o me tengo que esperar a que la persona entre solito al baño y me regreso? Cuando entras en mi oficina, ¿tengo que utilizar un tapabocas o no un tapabocas? ¿En dónde va a estar el estrés? La nueva experiencia del COVID-19 muestra que regresar al trabajo y la oficina van a tener un cambio significativo muy importante. La que sigue, por favor. Con eso termino mi presentación. Muchísimas gracias por la oportunidad de mi experiencia. Ahí tienen ustedes mis datos. Si quieren tomar una fotografía y contactarme por teléfono o en Twitter, a sus órdenes. Y seguramente al final tendremos las oportunidades de contestar algunas preguntas. Gracias, Esmeralda, Mónica, Vanessa, a sus órdenes. Nayeli. Muchísimas gracias, licenciado Bollo. Fue de muy, muy gran interés su participación. Y bueno, tenemos algunas preguntas por parte de nuestros participantes. Me gustaría hacer partícipe de una que nos hacen llegar en este medio y nos preguntan cómo se puede manejar la seguridad informática haciendo teletrabajo. Muy buena pregunta. Hay dos formas de hacerlo. Bueno, hay tres formas de hacerlo. Si estamos trabajando en una organización compartiendo servidores, entonces nuestra organización debe tener instalado para nosotros una VPN, una red virtual privada, donde estén todos los códigos y los protocolos para que yo pueda accesar mi información o no. Los firewalls o los cortafuegos que existen actualmente también en los sistemas de nubes compartidas o híbridas, nos permiten enviar, poder editar o poder compartir información. Inclusive hay empresas que trabajando en nube no te permiten bajar tu información a tu laptop o a un USB porque es privada y solo se puede compartir en las organizaciones. Y los terceros son los antivirus. Los antivirus que nos permiten compartir información y que desde casa yo no tenga el peligro de contaminar a mi propia organización. Perfecto, muchísimas gracias. Esperamos hayamos despejado esa duda que nos hicieron. Y bueno, también hay otra pregunta que creo que sí es bastante interesante. Es, dentro de la cultura mexicana, ¿cuál cree usted que sea el principal desafío a la cual nos vamos a enfrentar? El primer desafío que nos vamos a presentar es la responsabilidad y la confianza. Que yo como supervisor, cuando te he enviado a casa, confío que estás haciendo tu trabajo y que tú eres una persona responsable, que te despiertas temprano para empezar a trabajar en el horario que te corresponde, que te bañaste, que te preparaste, que te vestiste, que estás cumpliendo con las tareas aunque yo no te esté observando y que cuando pida resultados o pida seguimientos estén hechos. La confianza y la responsabilidad son dos cosas que hoy van a crear productividad. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que tocó un punto muy importante, el tema de la responsabilidad, ya que es un tema muy sensible por parte de todas las personas que hoy en día estamos haciendo home office. Sin embargo, bueno, pues hay que ponerle mucho entusiasmo a nuestro trabajo también en casa, así como lo hacemos en una oficina.
Y bueno, pues también tenemos otra pregunta, la cual nos la hicieron llegar también vía correo. Y nos pregunta una persona qué sugerencias tiene para hacer con estos espacios que quedan disponibles. Todas esas oficinas que ahorita por el momento están cerradas, ¿cuáles pudieran ser algunas sugerencias? Bueno, también es muy buena pregunta. Para los que somos propietarios de nuestros espacios, yo creo que por el momento se van a estar quedando vacíos. Lo que tenemos que hacer es quitarles, yo soy dueño de este lugar y yo me siento aquí, y más bien dejarlos libres para que cuando yo llegue a la oficina y necesito sentarme en algún espacio, lo pueda compartir con otras personas. El sentido de propiedad de este es mi escritorio, este era mi gaveta, aquí están mis archivos, se van a convertir en este es el espacio, vamos a sentarnos a trabajar juntos. Los que rentábamos espacios, pues debemos empezar a evaluar en retirarlos ya y empezar a reducir los costos fijos que tenemos de renta, sobre todo ahora que hay muy poquitos ingresos. Sí, muy cierto. Y bueno, pues vamos a cerrar con una última pregunta para continuar con la presentación de nuestro siguiente ponente. Y bueno, hay una pregunta que se me hace bastante interesante. Nos preguntan, ¿cuál debe ser el nuevo perfil del líder digital? Creo que es algo muy, muy interesante. Bueno, esa es una gran pregunta. Yo creo que los jefes deben estar al tanto de qué procesos de área se pueden hacer de forma digital y cuáles no. Con qué herramientas y con qué nuevos medios o procesos deberán ser implementados. No quiere decir que un líder digital sea un sabelotodo, pero sino lo esencial que le permitirá hacer bien el trabajo en línea junto con su equipo, ¿no? Hacer videoconferencias, tener un tablero de tareas, empezar a tener formación de temas tecnológicos para que se empiecen a desarrollar nuevas herramientas digitales y que les permitan de alguna forma tener mejor gestión humana. Si el líder digital no piensa en cómo madurar su grado de tecnológico con su equipo, lo que va a pasar es que no va a poder generar autonomía digital. Y la gente constantemente le va a estar preguntando qué, cómo hacer las cosas. No es solo saber usar Excel, ahora es saber usar en la nube con 365 y poder compartir un archivo y trabajarlo todos al mismo nivel, desde un mismo espacio al mismo tiempo.